Qué bueno es que el Señor nos permita poder estar en su casa. ¿Cuántos se alegran por eso? Sí, debemos de alegrarnos porque es un privilegio poder estar hoy. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 90. Salmo 90. Aleluya. Salmo capítulo 90. Cuando lo tenga se pone de pie. Dios bendiga a todos los hermanos que también están a través de las redes. Hermanos, es viendo y oyendo, o en cualquier hora, momento van a escuchar, ver el mensaje. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Salmo capítulo 90, versículo 1. Quiero decirles que vamos a leer todo el Salmo. El Salmo tiene 17 versículos. Vamos a leer. Mientras lo leemos, quiero que usted vaya, analizando, meditando, vaya dándose cuenta qué es lo que está hablando el Salmo. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una nube de la como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debemos de ser temidos? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezcas en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Puede sentarse. Que ay, disculpe que el versículo 5 lo tengo roto, pero quizás mucho lo he leído, hermano. Así que, bien, queremos hablar, hermanos. Quiero hablar brevemente acerca de, le digo brevemente porque estos son temas que pues podemos pasar todos los días hablando acerca de esto. Acerca de la eternidad de Dios versus la fragilidad del hombre. Porque realmente este salmo, eso es lo que tiene. Muestra a un Dios eterno, pero luego nos muestra qué tan frágil es el hombre. O sea que sus días son como la hierba, como un pensamiento, como un sueño, como los torrentes de agua. O sea, nos va a mostrar que al final Dios sigue siendo eterno y que nosotros de alguna manera somos pasajeros, y que cuando menos pensamos o creemos, la vida se nos ha pasado. Y así como nacemos, morimos y descendemos al polvo. Así que al finalizar ya este capítulo, el salmista prácticamente hace una oración prácticamente desde el versículo 12
empieza él a decirle al Señor, enséñanos. En pocas palabras le está diciendo, al entender que tú eres eterno y al entender que nosotros somos pasajeros y que la vida se va rápido, enséñanos a vivir sabiamente. Porque eso es en lo que prácticamente consiste el Salmo. Así de que, para empezar, este Salmo se le atribuye a un hombre llamado Moisés. Moisés fue uno de los hombres que se cree que el cual el Señor le reveló los primeros libros que nosotros conocemos, ¿verdad? Y también, hermanos, conocemos o se sabe que Moisés posiblemente fue el que Dios le mostró cómo él creó todas las cosas. Porque, pues, si nadie existía, ¿quién hubiera escrito, verdad? Génesis. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Si nadie existía, solo Dios. Entonces el Señor de alguna forma le mostró, así como le mostró a Juan, ¿verdad?, lo porvenir y lo eterno, lo que está allá en el cielo. También se cree que Moisés, Dios le muestra y él es el quien escribe. Entonces, por ende, él conoce y sabe de que antes que fueran todas las cosas hechas, ya existía Dios. Así de que este salmo pues se le atribuye a Moisés. Todos conocemos quién es Moisés, un hombre que Dios llamó, que liberó al pueblo. Bueno, y qué hombre es. Pero este salmo, quiero ya introducirme, es un momento donde posiblemente Moisés reflexiona. Reflexiona porque él está con un pueblo que ha salido de Egipto, que durante 430 años ha estado en esclavitud. O sea, han pasado generaciones. La mentalidad de todas esas generaciones es una mentalidad de esclavo. O sea, ellos no, ni por cerca, miraban la luz del túnel, imagínense. ¿Cuánta gente llegó a Egipto, murieron, niños crecieron, fueron padres, crecieron nuevas generaciones? Pero había una promesa desde muy atrás donde el Señor había prometido a Abraham que iba a ser una generación como las estrellas, como la arena del mar, pero que también les iba a dar una tierra. El propósito de Dios era darles un lugar fijo a la nación. Pero eso iba a pasar años, generaciones, décadas, para que esa promesa se diera cumplida. Entonces, Israel está ya como nación en Egipto. El Señor manda a Moisés y los libera. Usted sabe todo lo que pasa allá, las plagas, el juicio, y Israel sale de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, y ellos van hacia la tierra que el Señor les ha prometido. Pues por ende se cree que Israel debería de ir gozoso porque los ha liberado prácticamente de una opresión durante 400 años. Ellos ahora están viendo que el Dios de ellos y el Dios de sus antepasados está a punto de cumplir su promesa. Así de que ellos van por el desierto y han visto cuántos milagros han pasado, qué cosas han sucedido, las plagas cómo han venido, y ven cómo el mar se abre, ve cómo sale agua de la peña, ve cómo el Señor les da maná día con día, y el Señor cuida de sus vestidos prácticamente y de su calzado para que el Señor mostrarles a ellos que Él iba a tener cuidado de todo. O sea, cuando hablamos de todo, es todo del pueblo. Pudiéramos hablar mucho acerca de eso. La columna de nubes para que el sol no les pegara, y a la vez los guiaba, y a la vez hablaba Dios por medio de la nube también. Hermanos, la columna de fuego por la noche para que no sintieran el alto frío que hace en el desierto y cubrirlos de todos los depredadores que pueden existir en el desierto. O sea, y si empezamos a analizar
tan minuciosamente cómo el Señor tuvo el cuidado de ellos, de todo. O sea, Dios nunca esperó, aunque Él lo conoce todo y lo sabe todo, pero nunca esperó ni deseó, creo yo, de que su pueblo le diera la espalda después de todo lo que Él había hecho. Como que usted, pues nunca se le pasa, ¿verdad? No, por la mente que sus hijos van a crecer y después de usted haber invertido tiempo, fuerza, sacrificio, haberlo dado todo por Él, después le diga, yo no sé quién es ese señor. Ajá, esas palabras caerían como pesadas, ¿verdad? No, yo no sé. Cuando usted sabe que todo lo que esa persona o todo lo que usted ha vivido o ha tenido que vivir para sacar a su hijo adelante, a él le dé vergüenza decir que usted es su mamá, que usted es su papá. O sea, eso mismo fue lo que Isaías le dijo, que Dios había criado hijos y los había engrandecido. Y cuando ya los había engrandecido, ellos se rebelaron contra Él. Así de que eso mismo pasó en el desierto. El Señor había hecho grandes maravillas con el pueblo, pero ahora el pueblo está insistentemente haciendo la maldad. Y viene un punto donde el Señor también tiene un límite. Y dice la Biblia que para que el pueblo se animara para poder seguir en la travesía en el desierto, escogen a 12 espías para que vayan a la tierra a inspeccionar a la tierra prometida. O sea, para que traigan noticias, para que estas noticias a todo el pueblo, más de 1 millón de personas, estos 12 hombres puedan traer esa noticia de que la promesa de Dios es cierta, que la tierra es fértil y que están muy cerca de alcanzar la promesa. O sea, que traigan, que vean, ellos son los privilegiados de poder ver por primera vez la tierra que el Señor les iba a dar. Pero vienen esos 12 espías después de haber andado por 40 días allá inspeccionando la tierra. Ven que es buena, que hay grandes frutos, que hay gigantes y que todo es fructífero. Vienen ellos y la noticia que le traen al pueblo, de los 12 hay 10 que traen malas noticias. Y en vez de animar al pueblo, lo que le dicen es, volvámonos mejor a Egipto. Lo que dicen es mejor, esa gente nos van a destruir porque solo hay gente grande. Esa tierra es buena. Los racimos de uva hasta por 2 personas tienen que cargarlo de tan grandes que son. Es fructífera, pero no podremos. Y esas palabras empiezan a desanimar a toda una nación. Pero hay un hombre llamado Caleb y Josué que entienden la razón por la cual el Señor los mandó. Y ellos de alguna forma se levantan ante el pueblo y les dicen que el Señor les va a dar victoria. Sin embargo, hermanos, estos 10 espías que traen la mala noticia desaniman al pueblo. Y lo que el pueblo hace, en pocas palabras, es: volvámonos a Egipto. Levantemos a una persona para que nos lleve de nuevo a Egipto. O apedreemos a Moisés, apedreemos a Aarón, porque esta gente nos ha traído a matarnos en el desierto. Bueno, y empieza esa situación. Y empieza eso. Y no era contra Moisés, estaban dudando de Dios. Se estaban no rebelando contra Moisés, se estaban rebelando contra Dios. Y en ese momento el Señor determina un juicio para ellos. El Señor de alguna forma le dice a Moisés: voy a matar a este pueblo, quítate, hacete a un lado. Pero Moisés se humilla y le dice: Señor, ¿qué van a decir las demás naciones? Y alcanzan misericordia. Pero después de eso, hermanos, Dios dice algo y declara un juicio contra ellos. Que toda esa generación que no creyó, que dudó del poder de Dios, que se rebeló a Dios, no iba a entrar a la tierra prometida. Y que sus cuerpos
iban a ir quedando en el desierto y que ellos no iban a ver la promesa de Dios cumplida. Y Dios los iba a llevar durante 40 años por el desierto hasta el último que muriera y su cuerpo quedara tendido en el desierto. Entonces, ante esa situación, se imaginará cuánta gente tuvo que morir. Cuántos millones de personas tuvieron que quedar durante esos 40 años postrados en el desierto. Y a los 10 espías que llevaron la mala noticia, les cayó una lepra como castigo de Dios y murieron. Solo Josué y Caleb, hermano, el Señor los preservó porque creyeron. Ese era el panorama que Moisés estaba viendo. Y él se ve de que durante 40 años la gente está muriendo en el desierto. Que la vida del hombre es frágil. Y que muchas personas que él conocía iban quedando en el desierto por causa de su pecado. Entonces él escribe este salmo. Porque se da cuenta que a la hora que cada persona se va muriendo, va pasando rápidamente, las personas van pereciendo, van cayendo en el desierto, y va experimentando Moisés a través de todo lo que está pasando, la fragilidad de la vida en el desierto, que mucha gente moría en el desierto por causa de su pecado. Así de que, y por un juicio que Dios había determinado, porque Dios se enojó contra el pueblo porque no creyeron a la promesa de Dios, y toda esa generación rebelde tuvo que morir en ese desierto. Y hasta que muriera el último, el Señor iba a empezar a guiarlos hacia la tierra prometida. Así que el pueblo de Israel dudó de Dios, no creyó que podían entrar a la tierra prometida, se rebelaron contra Dios. Entonces Dios declaró que esa generación no entraría a la tierra prometida, sino que morirían en el desierto durante 40 años. Durante esos años, toda una generación fue muriendo poco a poco. Por eso es que el Salmo habla tanto de la brevedad de la vida, de la ira de Dios, de volver al polvo. Y por eso dice el Salmo que hemos leído: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice: convertíos, hijos de los hombres. Porque estaba viendo Moisés miraba algo muy fuerte. Personas muriendo continuamente en el desierto. Toda una generación desapareciendo por el juicio de Dios y por causa de su pecado. Por eso él escribe que la vida es corta y que los días de nuestra edad a lo mucho son 70, 80 los más robustos. Moisés reflexiona al ver eso sobre la fragilidad que la vida humana tiene. Él reflexiona y se da cuenta cómo toda la gente está pereciendo y cómo la vida. Fíjese que cuando uno está más en peligro, como que reflexiona un poco más en la brevedad de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos pasando el problema social, que usted ya sabe cuál era, El Salvador, que estaba sumamente peligroso, no crea, reflexionábamos más. Y a veces hasta en broma decíamos: pues salimos pero no sabemos si vamos a volver. Y andamos con esa psicosis ya, porque no andamos a gusto. Ni en el centro de San Salvador, no andamos a gusto ni en los buses, no andamos a gusto en las colonias, no andamos a gusto en el mercado. Y como que la misma situación nos hacía reflexionar que en algún momento nos podía pasar algo. Entonces, imagínense Moisés muriendo millones de personas. O sea, Moisés reflexionaba acerca de eso, de cómo la vida era tan frágil y cómo el juicio de Dios actuaba
y cómo las consecuencias del pecado eran parte también de que la gente muriera. Y por eso este salmo habla de la eternidad de Dios versus la fragilidad del hombre. Hay una gran diferencia entre el hombre y Dios. Por ejemplo, Dios es eterno. Y ese es un atributo que solamente lo tiene Dios. Porque nosotros somos mortales. Dios no muere. Dios no se envejece. Dios es incluso desde antes de todas las cosas. Desde antes que fueran creadas todas las cosas, Él ya era Dios. Y esa pregunta resuelve, que a veces los ateos dicen o piensan, ¿quién creó a Dios? Dios nadie lo creó. Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es eterno. Y el Salmo dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios es eterno. Y fíjense que para los antiguos, cuando el salmista menciona los montes, hace alusión a antigüedad, porque es como que nosotros veamos el volcán, ¿verdad? Hace poco íbamos con mi esposa, la suegra y mi cuñada, íbamos allá por el lado de Quesalte y íbamos viendo la lava, ¿verdad? Y de repente alguien en el auto no dijo, y eso a ver hace cuánto pasó, ¿va? Y todos nos quedamos. O sea, cuando usted piensa en eso, no piensa que fue hace 10 años. Y cuando usted ve esa montaña, usted dice, a saber cuántos años tendrá esa montaña. O sea, por ende, el raciocinio, por ende, lo lógico, usted sabe que cuando habla de un monte, habla que cualquiera pudiera decir, yo tengo 50 años y desde que me acuerdo está esa montaña ahí. O sea, siempre referimos a la antigüedad que algo puede tener. Así de que el salmista comienza prácticamente reconociendo que Dios ha existido desde siempre y siempre será siendo Dios. Esa es la eternidad de Dios. Él es eterno. Él no muere. Él no envejece. Él fue el creador de todo, del cielo, de la tierra, incluso de nosotros. Entonces Moisés dice que antes que existieran los montes, la tierra, el mundo, Dios ya estaba. Esto muestra que Dios no depende de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó. Invirtamos la pregunta, ¿quién depende? ¿Es Dios o somos nosotros? Nosotros. Salmo 50. Dios no tiene necesidad de nosotros. Si Él nos creó para compartir con nosotros todo lo que hoy vemos. Pero en sí, hermano, gloria al Señor, Dios no depende de nosotros, sino que, hermano, nosotros dependemos de Él. Y también dice que Dios ha sido refugio de generaciones en generaciones. ¿Qué significa eso? Que esa es la bendición que nosotros tenemos, de que Dios sea eterno. Imagínense si Dios no fuera eterno, ya se hubiera muerto. Y ahora quién, como dice, ¿verdad? Dice ahí un programa. Y ahora quién podrá defendernos, ¿va? Ajá. ¿Quién pudiera pelear nuestras batallas? Imagínense si Dios no fuera eterno. Si Dios solo hubiera estado con los antepasados y no con nosotros. Si Dios hubiera solamente existido 1000 años, ¿cómo haríamos nosotros? O sea, ¿qué pasara con este siglo XXI? ¿Quién fuera nuestro refugio? Por eso, hermano, es una bendición que Dios sea eterno, porque Él va a ser nuestro refugio. Él es el que va a pelear nuestras batallas.
es, hermano, gloria al Señor, que a pesar que han pasado las generaciones, Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Generaciones han venido y han ido y Dios sigue siendo Dios. Nosotros vamos a morir, hermano, y Dios va a seguir siendo Dios. Así de que cuando este salmista habla que Dios ha sido refugio de generación en generación, lo fue para la nación de Israel. Lo fue para el tiempo de los jueces. Lo fue para el tiempo de los reyes. Lo fue para el tiempo de los profetas. O sea, cuando usted lee la historia, Dios siempre fue un refugio. Y cuando hablamos de un refugio, hablamos de ¿qué? De un lugar seguro. Y con esto cierro esto. Imagínense que usted viene de su trabajo. Se bajó del bus y tiene que caminar 5 cuadras para llegar a su casa. Pero mientras usted viene, ve que desde que salió de su trabajo, ve que una tormenta se avecinaba. Cuando usted se bajó y va caminando esas 5 cuadras, ve que la tormenta viene. Y esa tormenta viene con un fuerte viento, viene, hermano, botando todo. Y cuando usted va por la 3ª cuadra, hermano, se viene esa tormenta. Pero esas tormentas con furia, ¿qué hacemos nosotros? Buscar un refugio. Pero no nos vamos a poner abajo de un árbol, ¿verdad? Porque nos puede caer un rayo. No nos vamos a sacar una bolsita y nos vamos a tapar solo la cabeza. Vamos a buscar un lugar seguro. Vamos a buscar un lugar que nos resguarde, que nos dé protección. Que todo nuestro cuerpo pueda estar seguro. Entonces, cuando habla que Dios ha sido refugio de generación en generación, Dios es el lugar más seguro donde nosotros podemos estar. Y la Biblia dice que el que está en sus manos, ¿de qué habla eso? De un lugar seguro. Fíjense que nosotros en nuestra casa nos sentimos seguros, tranquilos, como pez en el agua. Pero en otro lugar nos sentimos inseguros. Así de que cuando hablamos que Dios ha sido refugio de generaciones en generaciones, es que Dios han pasado generaciones tras generaciones y Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Y el mismo Dios que ayudó a Moisés, que ayudó a Josué, que ayudó a Daniel, que ayudó a Ezequiel, que ayudó a Jeremías, que estuvo con Pablo, que estuvo con Pedro, que estuvo con Dorcas, que estuvo con todos los hombres del ayer, con los discípulos. Tenemos la bendición que también es nuestro Dios. Y así como ha estado con ellos, también Dios seguirá estando con nosotros, y que la promesa que Dios les dio a ellos también es el Dios que nos da promesa a nosotros. Así que recuerde, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Fíjense que las personas nacen, crecen y luego mueren. Se dice, dicen los expertos, que solo se recuerdan 3 generaciones. La 4ª ya no recuerda. Por ejemplo, su hijo lo va a recordar a usted y va a recordar al abuelo. Pero los hijos de sus hijos lo van a recordar a usted. Van a recordar otras. Pero ya esos hijos de los otros hijos. O le pregunto, vaya, algo para ser más práctico. Por ejemplo, nosotros nos recordamos de nuestros abuelos. Pero los padres de nuestros abuelos, ¿quién no nos recuerda? Es raro que alguien sepa, que diga, sí, la mamá de mi abuela era fulana de tal, vivía de allá, venía de no sé dónde. Es bien raro. Quedamos en el olvido.
Y todos vamos a pasar por eso. Va a haber un momento, claro, su hijo la va a recordar porque usted estuvo, su nieto la va a recordar porque se va a acordar todavía si la logra ver, verdad viva, va a recordar de, mi abuela. Pero ya los hijos de ese nieto, ya no. Y si empezamos a retroceder demasiado, ya no vamos a ser recordados. Así de que, hermanos, todas las generaciones pasan, pero Dios sigue siendo el mismo. Así que Dios es eterno y permanece con todos los que confían en Él. Y Él nunca cambia. Así de que el versículo 1 y el versículo 2 hablan de la eternidad de Dios. Gocémonos porque Dios es un Dios eterno. Dice el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, como sueño, como la hierba crece en la mañana y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Después de hablar Moisés de la eternidad de Dios, que Dios es eterno, ahora Moisés en estos versículos va a hablar acerca de la fragilidad del ser humano. Ya nos mostró que Él es eterno. Ahora Moisés nos va a decir que los seres humanos vuelven al polvo. O sea, del polvo fuimos tomados y nuestro destino es volver al polvo. Gloria a Dios por los que tenemos la esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él. Pero el sentido del versículo 3 al versículo 6 es mostrar que el hombre es frágil, que es pasajero, que la vida es efímera, que, hermano, gloria al Señor, que la fragilidad de la vida humana pasa rápido. Dice que los seres humanos vuelven al polvo y que la vida prácticamente es temporal. Y hace un contraste del tiempo, que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ella. Ese es el tiempo de Dios. O sea, imagínense para Dios un día que vivimos nosotros. Imagínense para Él 1000 años. Nadie vive acá 1000 años. Nuestros tiempos son muy distintos a los tiempos de Dios. Por eso es que Él prácticamente habita en la eternidad. Dios, hermano, gloria al Señor, nos muestra que el tiempo de Él no es igual que el de nosotros. Que Él, hermano, es eterno. Y nadie puede decir, yo voy a vivir 1000 años. Si algunos dicen, yo ni a los 60 voy a llegar. Así de que el salmista toma esta parte para que nosotros hoy reflexionemos que por más que nosotros digamos y tengamos planes, que no está malo, y sueños y anhelos, recordemos que nuestra vida se pasa así, rápido. Fíjese que eso lo puede ver cuando usted ve una foto. Cuando usted iba al bachillerato. Cuando usted iba al kinder. Cuando usted estaba en 8º grado. Y dice normalmente, qué rápido pasa el tiempo. Es que sin darnos cuenta el tiempo pasó rápido. Eso es lo que quiere mostrar el salmista. ¿Por qué quiere mostrar? Para que nosotros reflexionemos de qué manera estamos aprovechando el poco tiempo que tenemos de esta vida. Porque al final habla que la vida del hombre es como la hierba, que crece por la mañana y por la tarde ya está seca. Así de rápido.
Nosotros decimos 50 años, 60 años, 30 años, 40 años ya. Pero no me va a dejar mentir usted que han pasado rápido, que usted no ha sentido, que cuando más con los afanes de la vida, el tiempo no se siente. Usted siente que se levanta hoy y que ya se hizo noche y que ya el siguiente día ya se está preparando para, hermano, cuando viene a ver el mes pasó, cuando viene a ver el año se terminó, cuando viene a ver, dice, bueno, si hace poco celebré mi cumpleaños y ya, si hace poco tenía 20 y ahora ya tengo 40. Si hace poco me acuerdo, hermano, y empezamos a reflexionar y a darnos cuenta. Hace poco le decíamos, estábamos hablando con mi esposa y decíamos que cuando estamos acerca del convivio y todo, apartando, agendando mucho más de antes con la persona, yo le digo, esto va a llegar rápido. Cuando vengamos a ver, ya se va a llegar el día. Y se llega tan rápido. Cuando uno empieza a reflexionar, usted ve a sus hijos y ve la foto de que era así, como un capullito. Y ahora la ve y dice, increíble. Y dentro de un par de años, ya lo va a ver con bigote, ya lo va a ver más crecido. Es decir, qué rápido. O sea, la vida es tan rápida, hermano, que no se detiene. Pero entre esa vida rápida, también nosotros nos vamos consumiendo. También nuestros días se van acortando. También nuestra fuerza ya no es igual. Y cuando vengamos a ver la hermosura que teníamos cuando era joven, hermano, desapareció y nos damos cuenta que todo era vanidad. Y que la fuerza que teníamos cuando era jóvenes desapareció. Ya no es igual. Hoy ya nos da miedo hacer una fuerza. Hoy ya nos da miedo tirarnos de unas 4 gradas. O compruébelo ahorita que baje del culto. Tírese desde las 5 gradas. Ya tan rápido sentimos que ya nada es igual. Que ya tenemos problemas de salud, tenemos enfermedades, que ya empezaron las canas, que ya empezó el cansancio, que ahora usted cuando uno es joven, ¿verdad? Solo piensa de andar aquí, andar allá, pero ahora que a medida que uno va pasando el tiempo, prefiere mejor pasar en la casa y descansar y aprovechar esas poquitas horas para poder descansar. ¿Y cómo es que pasamos de un tiempo a otro? Que nadie nos detenía en la calle. Que éramos un terremoto allá afuera. Y que ahora decimos, no, prefiero mejor descansar, quedarme en la casita descansando. Porque el tiempo se nos pasó y las fuerzas ya no son iguales. Al parecer un niño parece tener toda la vida por delante, pero cuando pasan los años se vuelve un joven, luego un adulto, luego un anciano, y cuando menos lo espera, la vida ya pasó muy rápido. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿Y qué era lo que nos quiere decir el salmista en estos versículos? Que la vida es corta, hermano. Sepámosla vivir en Cristo y que nuestros días sean bien aprovechados en Él. Porque al final todo es vanidad en esta tierra. Y lo único que permanece es Dios en nosotros. Y lo que hagamos por Él. Por eso Salomón en Eclesiastés dice, bueno, no me negué nada yo. Quería mujeres, quería esto, quería acá. Tuve todo lo que quise. Pero nada me llenó. Y al final Salomón termina diciendo que todo es pasajero. Y que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así que, hermanos, no piense que usted es eterno. No diga el otro año, es hoy, hermano. No ande haciendo planes como que es dinosaurio para 500 años, no.
Cada vez las generaciones viven menos. Tantas cosas que vienen, las alimentaciones influyen. O sea, el ambiente, el clima, no crea, todo lo que está pasando en todo el mundo influye. La vida es rápida, aprovechémosla en el Señor. Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, todo el tiempo que desaprovechamos sin Dios y sin esperanza, hoy que somos cristianos y que tenemos el temor, aproveche el tiempo para servirle a Dios, para amar a Dios, para alabarle a Dios, para cuidar de su familia, para ver a sus hijos, para ver a su esposa, para ver a su núcleo familiar. Aproveche el tiempo, porque cuando usted viene a ver, hermano, todo pasa rápido. Y si usted hoy no aprovecha a sus hijos, un día se van de casa, después les da pena que los abrace, que los bese. Por eso cada etapa debe ser aprovechada. Y por eso es que la gente y hijos también deben de aprovechar a sus padres. Porque los padres un día ya no estarán. Aunque nosotros pensemos y creamos, está joven, no, lo veo bien, un día ya no estarán. Así de que la vida es rápida. Y como último, el salmista habla del versículo 7 al 11, como el pecado está delante de Dios siempre, del hombre, y que ese pecado trajo consecuencias. Cuando Moisés está hablando esto, está viendo la situación que yo le dije, de que está viendo un pueblo que está muriendo en el desierto, que está viendo que el juicio de Dios está siendo ejecutado por una sola razón, por el pecado que había en el corazón de ellos. Y por eso esta parte Moisés explica que el pecado también afecta la vida del ser humano. Y muestra que no hay ningún pecado que esté oculto ante los ojos de Dios. Que Dios incluso conoce los pecados más secretos que el hombre pueda tener. Así de que, hermanos, menciona que también los años de la vida están llenos de trabajo, dificultades, sufrimientos. Porque a pesar que la vida del hombre tenga 70, 80 años, está lleno de fatiga, de cansancio, de problemas, de dificultades. Prácticamente la vida a veces se vuelve difícil, hermanos, porque el pecado lamentablemente influenció al mundo. Y por eso es que cuando vemos y estudiamos la parte del pecado, no solo simplemente fue que Adán y Eva desobedecieron, perjudicaron toda la humanidad. Y hoy nuestros días se vuelven cada día más difíciles. Envejecemos, hermanos, morimos. Y en medio de todas esas, las consecuencias del pecado han venido a traer una infinidad de enfermedades, que la vida del hombre dure menos, hermanos, han venido a traer guerras, han venido a traer pestes, han venido a traer tanta calamidad, tantos problemas, tanta injusticia, tantos conflictos, tantos sufrimientos que hay en el mundo por la consecuencia del pecado. Y quiera sí o no, hermano, el pecado trae grandes consecuencias. ¿Por qué cree que existen las enfermedades? Por eso mismo, por la maldad. Imagínense un hombre solo por no tener solo una mujer, él quiere tener 2, 3, 4. ¿Cuál es la consecuencia? Que un día es infectado de una enfermedad. Luego va con su esposa, infecta a su esposa. Y luego después, como saben que van a morir, infectan a medio mundo. Y esa enfermedad anda. Y así podemos hablar de otras enfermedades
que están por causa del pecado, hermano, gloria al Señor, que de alguna manera dificultan la vida del ser humano. Porque cuando usted ya está enfermo ya no es igual. Ya no come igual, ya no duerme igual, ya su estado de ánimo no es igual. Hermano, cuando ya una enfermedad agobia la vida de la persona, nada es igual ya. O sea que de alguna manera, hermano, todo esto es influenciado y ocurre por el pecado. Porque el pecado de alguna forma tiene consecuencias y afecta la vida humana. Y la afectó desde Adán para acá. Por medio de Cristo, nosotros somos limpiados. Y por medio de su sacrificio también nosotros podemos alcanzar sanidad. Sin embargo, siempre seguiremos luchando contra el pecado. Así que, hermanos, recordemos que somos hombres, somos frágiles y que nuestra vida se va rápido. Dios sigue siendo eterno, pero el Señor nos quiere ayudar, hermanos. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tú eres Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder confiar en usted, que es un Dios eterno, soberano, grande.